Lo primero que me gustaría es que se levante la mano quienes son estudiantes de esta universidad. Vale. Que levante la mano quien se ha perdido en esta universidad en el edificio blanco. Bien, bien. Estoy en la universidad donde estudié, sí. Bueno, soy Marco Antonio, ¿vale? Lo que vamos a hablar es un poco de gobierno de APIs. ¿Quiénes de aquí conocen las APIs o conocen lo que es una web API, ¿vale? Para ser un poco exacto, hay que hablar de web APIs, ¿vale? En el resto de la charla vamos a hablar de APIs, pero son web APIs. Quien levante la mano más o menos para saber, vale. O sea que conocéis bastante, ¿vale? El tema de las APIs, bueno, me voy a presentar un poco, también para que me conozcáis, aparte de exalumno, etcétera, ¿vale? Soy empresario, he creado dos empresas, una que se llama Cloud API, que es de innovación, y la otra que es LeadGods, que es una herramienta de marca personal, ¿vale? Y aparte soy el coordinador de API Addicts, que es un grupo de tecnología que nos dedicamos a dar charlas por ahora por toda España y esperamos que el año que viene por todo el mundo, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Porque el tema de las APIs antes no tenía ningún interés, ¿vale? Y nosotros empezamos y fuimos de los primeros que empezaba a dar charlas y a hablar un poco de cómo había que definirlas bien, cómo securizarlas bien, cuáles eran las mejores tecnologías Big Data. Y después de 2 años y medio podéis ver un poco, ¿no? que hemos dado más de 24 meetups, o sea que llevamos bastante charlas. Tenemos el grupo más importante a nivel nacional de APIs y luego que publicamos documentación en español que son leídas, como podéis ver, en todo el mundo, ¿vale? Tanto en México como en Colombia, como en España, evidentemente, ¿vale? Me suelo hacer lío con el botoncillo. Solamente brevemente, hemos dado charlas en API Days, hemos dado charlas en JS Days, en Open Expo, y la que os presento hoy me parece una de las más interesantes, porque es la charla, como dijéramos, más global que tenemos. Es decir, a partir de esta charla, luego lo que solemos hacer es dar una charla específica por cada tema, ¿no? Cómo definir bien la API, cómo desarrollarla en cualquier tecnología, .NET, etc. Y lo primero, cuando empecé a diseñar la charla para hoy, estuve pensando en qué poneros para que tirásemos un poquito, ¿no? de antes. Y una de las partes que me parecía interesante era precisamente por qué se ha popularizado el tema de las APIs. O sea, no es que sea algo de, oye, pues es que es una moda, etcétera, ¿no? Todos estamos aquí y todos escuchamos a diario la transformación digital. Algunos saben lo que es, otros no. Ya sabemos que cuando algo se pone de moda, pues todos hablamos de lo mismo. Pero es cierto que la parte de transformación digital ha impulsado, ¿no? El tema de que los sistemas, porque al final una API no es más que un servicio para ser consumido por otro sistema, lo que ha hecho ha sido impulsarse para que otros consuman, ¿no? Y por eso lo que es toda la metodología que se está llevando cada día más, ¿vale? Todos los que estáis aquí, o sea, ¿hay alguien, por favor, que levante la mano si hay alguien que no tiene móvil encima? ¿Hay algún usado? ¿No? Vale. ¿Cómo creéis que los móviles están enviando vuestra información? Es decir, vosotros que no estáis haciendo nada, que no estáis interaccionando con vuestros dispositivos móviles, ¿vosotros creéis que vuestro móvil está enviando información ahora mismo de dónde estáis? ¿Sí? Si vosotros vais a Google Maps y veis la opción de historial, ¿no os dice dónde habéis estado? De hecho, dice, habéis estado en el Tech Festival. Solo falta decir, habéis estado con Marco Antonio dándose el coñazo con una charla de gobierno de APIs, ¿no? Eso quiere decir que todos los dispositivos, hoy en día, sobre todo el impulso de los IoT, hacen que entre los mismos dispositivos se hablen. Y hemos hablado de que las web APIs o las APIs lo que hacen son interfaz de comunicación entre dos dispositivos. Por eso, cada vez más, gracias a Internet of Things y aparte, gracias a otros sistemas, se están popularizando no solamente las API REST, que eso ya estaban y eran bastante populares, sino una mejor forma de definirlo, ¿no? ¿Quiénes de aquí habéis trabajado con SOAP? Vale, con SOAP. ¿Quiénes de aquí habéis definido un gobierno SOA? Vale. ¿Quiénes de aquí estáis trabajando con APIs? API REST, ¿vale? Vale. ¿Quiénes de aquí diseñáis y definís una API REST de una forma similar, entre comillas, que cuando lo hacías en gobierno SOA? Pero veis que eso es un problema. Es decir, estáis haciendo APIs como a lo loco, con todo el cariño del mundo, sin estar bien definidas, sin tener una política de versionado, sin tener, como en general, una serie de elementos que son importantes. Si antes, cuando estabas en un gobierno SOA, lo hacías, ¿por qué ahora no lo haces? Correcto. Pero en una economía de las APIs en las cuales
la mitad de vuestras aplicaciones son APIs, ¿vosotros creéis que es importante? Por lo tanto, creo que esta charla puede ser interesante, ¿no? Sí, adivino con el botón correcto, también os lo digo. Entonces, no solamente lo que he dicho, IoT, es ahora mismo las empresas, ¿no? ¿Quiénes de aquí trabajáis con un CRM dentro de vuestra empresa? ¿Sabéis lo que es un CRM, no? Entiendo, más o menos. O sea, que bastante gente, ¿no? Entonces, las empresas ya no tienen una aplicación monolítica, ¿no? Sabemos que existen los RPs, los CRMs. Entonces, en cada empresa hay un conjunto de aplicaciones que recogen una información sesgada, ¿no? ¿Qué pasa que acabamos teniendo? Es que todas esas aplicaciones hay que comunicarlas. ¿Cómo las comunicamos? Pues volvemos a la misma respuesta, ¿no? Gracias a las APIs, ¿no? Las APIs lo que me va a permitir dentro de una empresa comunicar todos los departamentos y tener una información que sea veraz. Por lo tanto, se van a ir comunicando, se van a enviar información entre varios departamentos y al final, ¿qué era lo que os pasaba? Es decir, yo cojo un cliente y cuando termina todo el proceso y la cadena de valor, ese cliente puede ser que no tenga el mismo nombre y apellidos, puede ser que no tenga la misma empresa. O sea, yo creo que aquí, bastante como nosotros, se ha dado cuenta que en la empresa, dentro de tu propia empresa, podía haber usuario y contraseña, podía tener el nombre de persona, podía estar diferente en 5 departamentos. Entonces, para poder comunicar y para poder enlazarlos, necesitamos que cada vez todos los productos tengan más APIs y dentro de esas APIs hay que ordenarlas. Vale. Y todo se complica un poquito más, ¿vale? Porque nos hemos dado cuenta que las APIs dentro de la empresa tienen un valor importante. De hecho, está el famoso iceberg de las APIs, en el cual siempre se dice que dentro de la empresa hay un 80% de APIs y al exterior hay un 20%, pero cada vez más se están dando cuenta que las APIs pueden ser o bien un modelo de negocio o bien con un acuerdo de partners, etcétera, puede ser más importante. Y por lo tanto, ya no solamente expongo información dentro de mi empresa, sino que expongo información fuera de mi empresa. Y entonces, claro, todo empieza a complicarse un poco más, ¿no? Y viene lo que se denomina el gobierno de APIs. Es, oye, tengo un montón de APIs, esto está complicado, es decir, igual que en su día hacíamos un gobierno SOA, vamos a intentar ordenar y un poquito toda la parte de las APIs. De eso va la charla, básicamente, es decir, qué cosas tenéis que tener en cuenta una vez que os encontráis que ya no tenéis una API, 2 APIs, sino que tenéis pues, un conjunto de APIs que pueden ser 10, 15, 20, y qué cosas tenéis que tener en cuenta, ni más ni menos, ¿vale? Por una parte, vamos a ir viendo pasito a pasito, pero bueno, vamos a ver cómo se definen los recursos, cómo son las políticas de versionado, cuáles son las políticas de seguridad, qué estándares hay de definición de APIs, cuáles son los estándares de desarrollo. Lo vamos a ver muy levemente, ¿vale? Porque tengo 3/4 de hora, pero bueno, os invito cuando queráis a venir a alguna charla de API Audits en el cual vamos hablando de cada puntito, ¿vale? Vamos a ver qué documentación, qué podemos utilizar, cómo se testea, ¿no? Cómo se puede incluso hacer billing. Tenemos una charla propia solamente de cómo monitorizar, ¿vale? ¿Quiénes de aquí creéis que me pueden pagar por usar una API? Correcto. O sea, lo más intuitivo que hasta ahora es que tú pagases por usarla. Pero la nueva economía digital lo que te está pidiendo es que cada vez más va a haber gente que te va a pagar por usarla. Ejemplo, Amazon. Si tú vendes mis productos, ya aunque no sea a través de mi portal, pero lo vendes a terceros, ¿por qué no te voy a dejar? Vale. ¿Por qué no te voy a dar una parte de mi negocio? Si yo lo que quiero al final es tener comerciales en todas las partes que me vayan vendiendo, ¿no? Y veréis que cada vez más no solamente va a estar el modelo de negocio de pagar por una API, sino que cada vez más va a haber modelos de negocio en los cuales habrá empresas que quieran que tú pagues por utilizar su API, porque al final son ventas y al final todos estamos aquí para ampliar nuestro negocio, ¿vale? Y luego, ¿cómo es la gestión de entornos? Lo primero importante, o sea, casi todos los que definimos APIs siempre solemos trabajar con el estándar RESTful, ¿vale? Que todos los que desarrollamos APIs sabemos que es muy abierto. Es decir, no es que te especifique, o sea, hay una parte que te lo define muy bien, pero hay una parte de nivel que no te termina de cerrar, ¿no? Como por ejemplo, hasta qué nombre tiene que tener el atributo, ¿vale? Pero sí que es cierto que gracias al estándar RESTful he puesto los 4 métodos principales, pero ya se utilizan más, ¿vale? Gracias al estándar RESTful es verdad que hemos conseguido tener como una especie de estándar entre todos y más o menos que cada uno que define APIs
siga por el mismo camino, ¿vale? Luego es verdad que normalmente en todas las organizaciones se suele poner una capita por demás. Es decir, dentro de mi organización el recurso usuario va a ser user y el atributo nombre va a ser name. Parece una chorrada, pero luego os encontraréis en organizaciones que a veces es name, a veces es nombre en español, otras veces veréis que, o sea, que cada uno le pone, ¿no? Entonces, un poco lo que es el gobierno de APIs y un poco el objetivo precisamente es que si 4 o 5 recursos dentro de tu organización pueden ser similares, que dentro de lo que sea similar no le llamemos cada uno. Es decir, tú le puedes llamar nombre, tú le puedes llamar name, pero cuando yo os ponga mi API y tú haces una API y tú hagas otra API, tienen que llamarse igual, ¿vale? Y dentro de la economía tendríamos que tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Quiénes de aquí versionáis vuestras APIs? Vale. ¿Qué criterio utilizáis? ¿El? Funcional. Cuando haces una... ¿Pero vais versionando al estilo del código o haces un versionado mucho más light? Vale. O sea que realmente el versionado de tu código no tiene por qué, ¿no?, coincidir con tu versionado de API, ¿no? De hecho, lo más normal es que no coincida. Precisamente porque, a ver, una cosa es vuestro código y que vais subiendo funcionalidades. Lo que solemos hacer con las APIs normalmente es, si no hay una ruptura de funcionalidad, intentas mantener lo que es compatibilidad hacia atrás y solo vas versionando cuando ya hay rupturas un poco importantes, en los cuales, porque pensar que al final las APIs están hechas para consumir para terceros. Y entonces, cuando tú a una persona le cambias toda la interfaz, ¿qué puede ocurrir? Una, que no la utilice, ¿no? Dos, que pues, te lleguen quejas y al final tú no puedas sacar una nueva versión porque has hecho una ruptura de interfaz o lo que sea, ¿no? Entonces, siempre solemos intentar que sean compatibles hacia atrás y solamente en aquellas que ya dices, a ver, tengo que cambiar porque no se parece nada la funcionalidad que lo estaba haciendo. Entonces, hace un versionado. ¿Versionado URL o cabecera? Yo ahí no me suelo meter. O sea, yo lo que suelo decir a la gente es versiona, pero versiona funcionalmente. ¿Que lo haces en cabecera porque te gusta más verlo? Pues, ¿que lo quieres hacer, que lo haces en cabecera porque lo define mejor el estándar? Correcto. ¿Que lo haces en URL porque es más developer friendly? Al final, vosotros sois dueños de vuestras APIs y vosotros decidiréis si lo queréis hacer en un sitio o en otro. O sea, lo importante es que versionéis, ¿vale? Igual, ¿no? Cuando se come la versión y cuando se rompe, ya hemos hablado, ¿no? ¿Qué más? Vosotros, cuando hacéis o desarrolláis APIs, ¿cómo las securizáis? ¿Cómo? Da igual. A un valiente. O AUTH, ¿no? Un estándar más o menos de lo que es autorización y autenticación. JWT. Vale. ¿Hay alguno que se ha implementado su propio estándar de seguridad con su propio token y política? A ver, no miréis para otro lado porque hay muchos que... Vamos, me juego lo que queráis, que aquí hay más gente de lo que están diciendo que lo ha hecho. O sea, yo es igual, es decir, nosotros somos muy globales y yo no me meto en utilizar una cosa u otra. Es verdad que lo más adecuado siempre es utilizar estándares de mercado, es decir, o AUTH o bien JWT, pero cosas que sean bastante estándar porque ya hay librerías, etcétera. Pero hoy en día hay muchísima gente que se implementa su propio estándar. Yo no lo aconsejo, pero cada uno es libre, ¿no? Igual que ¿qué autentico? ¿No? Puedo autenticar usuario final o puedo autenticar lo que son aplicaciones, ¿no? Que son normalmente lo que sueles autenticar, ¿no? O un tercero, y entonces delegas toda la gestión de usuarios dentro de él, o bien autenticas incluso los usuarios final. Por ejemplo, cuando autenticas con Google muchas veces, ¿no? Que haces un 3 patas y al final el usuario final tiene que introducir su usuario y contraseña de Google. Y luego, hay una cosa que suele ser más delicada dentro de la seguridad, dentro de las web APIs o de las APIs, es qué es lo que securizo, ¿vale? Y esto sí que es verdad que es un debate divertido, ¿no? Bueno, por lo menos para mí, que estoy en este mundo, en el cual, ¿qué securizáis? ¿Recursos o securizáis datos, que serían los scopes, o qué securizáis? En tu caso, o sea, filtráis la información según el perfil, por ejemplo. Sí. Vale, o sea, que incluso vais a nivel de... ¿vale?
Eso sería lo bueno. Muchas veces las herramientas estándar de mercado no te lo permiten y entonces te crea un problema. Es decir, al final muchas veces solo te quedas en la parte de recursos porque es difícil. Es decir, al final, ¿cómo filtro yo? Dependiendo del scope, ¿cómo filtro la información? Pues tienes que hacerte, ¿no?, un documento JSON que te permita decir qué campos tiene este perfil y asociarlo y tenerlo siempre actualizado. Porque si no lo haces bien, ¿qué ocurre? Que al final o bien le envías información que no debes y puede ser información sensible, ¿vale? O sea, al final cuando tú le das un permiso a alguien, le puedes dar tu nombre, apellidos, tu dirección, dónde te vas de vacaciones, que son miles de información. Y normalmente, si lo que estás requiriendo es diferente perfil, es porque no te interesa que todo el mundo lo vea, ¿vale? ¿Veis que no soy un poco torpe, ¿eh? O sea, mi padre me decía, estudia, hijo, que... Bueno. Entonces, como hemos estado viendo, ¿no?, cuando vamos a empezar a definir, o sea, lo digo, doy charlas específicas solamente de definición, ¿vale? Entonces, solamente para que tengamos unas líneas generales, es qué tengo que tener en cuenta. Evidentemente, RESTful, sí o no, yo ahí no me meto, evidentemente yo siempre lo aconsejaré. Un adecuado trato de los códigos de error de HTTP, eso siempre doy hago un especial hincapié. Porque al final las APIs son y siempre serán para comunicar lo que dijéramos dos máquinas. No están hechas para el ser humano. El ser humano es inteligente, le da un errorcillo, una pantalla y es capaz de moverse por la web, ¿no? Sin embargo, una API no. Una API es consumida por otro desarrollador y si tú no le estás devolviendo el código de error que le has dicho, ya te puedo asegurar que al final la aplicación final no va a funcionar bien y tú a su vez no vas a dar el servicio que tú quieres dar. Entonces hay que tener especial hincapié en la parte de códigos de error, ¿vale? Hay otra parte que son los parámetros de entrada, ¿vale? Dentro de esos parámetros de entrada siempre hay que ver cómo haces los filtros, cómo haces las queries. A ver, ¿quién desarrollaba por aquí APIs? Vale. Cuando haces los parámetros de entrada, ¿qué son? ¿AND o son OR? Es un debate divertido, ¿no? ¿Y si tú quieres un OR? Nosotros hemos creado un patrón que es para mandar una especie de query, una pseudo query. Sí, al final lo que ¿no?, un filter, ¿no? Si los atributos que estás haciendo son OR, ¿no? Pero que es algo que muchas veces no nos planteamos, es decir, por estándar normalmente todos los parámetros o atributos que entran dentro de una web API son AND. Entonces hay muchas veces que por mal uso utilizamos OR. Y si necesitáis hacer eso, lo que tenéis que hacer es normalmente lo que él ha hecho, es decir, os lo definís pues, en otro parámetro en el cual me indique que estás haciendo dos operaciones sobre esos atributos, ¿vale? La paginación, normalmente, ¿cómo lo utilizáis? Por aquí alguien siempre pregunta al mismo. Dime, un valiente. Vale, ¿por qué? Sí, no tienes una API de Big Data, ¿no? Vale. O sea, dentro de la paginación, si es una API, muchas veces puede ser, como has dicho, de número de elementos y te vas moviendo por número de elementos, o a veces, cuando es Big Data, lo que quieres es dame una clave y dame las 100 claves después, ¿vale? Pero incluso dentro de eso, si tú tienes una organización y tienes 5 APIs, tú, o sea, por tu experiencia, ¿has visto alguna vez que el atributo de paginación sean iguales en las 5? De hecho, como nadie define cómo se llama dentro del atributo, veis que la paginación, que es una chorrada, es decir, al final, cuando estáis dentro de vosotros, lo veréis menos, pero cuando ponéis una de vuestras APIs al exterior, veréis que a lo mejor, claro, tú vas a exponer, imaginaros 3 APIs dentro de tu organización, y veis que uno lo ha llamado offset, el otro lo ha llamado, y cada uno lo llama de su padre y su madre, ¿no? Dentro del gobierno de APIs es una de las cosas que hay que definir. Cómo le llamamos a los atributos de paginación, cómo hacemos la OR y que esté estandarizado para que todas las APIs dentro de mi organización se llamen igual, ¿vale? Otra parte muy divertida, ¿vale? Muy divertida es lo que son los formatos de entrada y salida, ¿vale? Todo el mundo dice, pues yo utilizo JSON. ¿Hay alguien que no utilice JSON? ¿Hay un valiente? Bien. ¿Por qué no lo utilizas? ¿Por qué solo? Porque es demasiado... Ok, porque es demasiado... Yo esperaba que me dijeras otra cosa, pero bueno, está bien. Normalmente hay ciertos, sobre todo máquinas, que solo entienden XML. Es decir, podemos ser muy puristas y que nos guste mucho el JSON porque se programa mejor,
pero evidentemente el 90% de las APIs que tú quieres exponer a un tercero, normalmente se aconseja que utilices JSON y que expongas XML, porque hay muchos automatizadores que todavía solo utilizan XML. Muchas máquinas, incluso sobre todo en medicina, que yo he estado bastantes años en sanidad, las máquinas tenían todo implementado para trabajar con XML. Entonces tampoco le puedes cambiar a toda la industria, ¿no? La próxima vez me tienes que responder eso. Y bueno, la parte de lo que hemos dicho de paginación, y hay una parte de verbos HTTP que es muy, muy divertida. Y es, ¿qué diferencia hay entre el put, ¿no?, y el patch? Este te toca a ti. Sí, entre el put y el patch. ¿Qué diferencia hay? No, es patch, P-A-T-C-H, y put. Ya no me responda, ¿eh? Se te ha adelantado. Es correcto, ¿no? Al final, lo que es el put se supone que tienes que modificar todo el recurso entero y si no, no lo deberías de utilizar, aunque por mala praxis normalmente muchas veces mandas ciertos atributos. Y el patch se supone que es una actualización parcial, ¿vale? Eso hay que ser muy fino, ¿no? Porque dentro de la actualización parcial, ¿qué significa? O sea, ¿cómo le indico que hay cosas que quiero actualizar a null, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay todo un pequeño estándar que me define cómo defino los atributos que estoy enviando dentro de mi JSON, ¿vale?, para modificarlo, ¿vale? ¿Qué más? Dentro de los niveles, ¿vale? Sabéis que las APIs tienen X niveles, sabéis que no se aconseja más de 2 o 3, ponerlo más suele ser bastante delicado y no suele ser developer friendly, aunque hay veces, y seguro me decís, oye, pues mi API tiene 6 niveles, pues ya está, es que si funcionalmente no sois capaces de esto, ¿sabes?, no se puede hacer otra cosa. Pero hay una parte también interesante que es hipermedia. ¿Quiénes de aquí utilizáis hipermedia? ¿Por aquí? Y si te pregunto, se te va a adelantar él. O sea, ya tengo miedo. Venga, ¿no? ¿Por aquí? ¿Alguien que hable que no sean los mismos? ¿Tú utilizas hipermedia? Vale, ¿por qué lo utilizas? Nos da la posibilidad de la gente de frontales, a los consumidores de la API, darle mucha más información de la relación entre los recursos. Okay. Y dentro de esa hipermedia, que le vas descubriendo los recursos que él puede ir a utilizar, entiendo que muchas veces por seguridad y muchas veces por... Aparte de eso, ¿le devuelves solamente la información hipermedia o le devuelves más información? Eso es un debate, ¿eh? O sea, esto es... Vale, o sea que dentro de la parte hipermedia le devuelves más información que el nombre del recurso, ¿no? Si le devuelves un listado de nombre y apellidos, tú le devolverías un JSON de nombre y apellidos y aparte dentro de esos JSON le devolverías acciones, ¿no?, que puedes modificar, ¿vale? Sí. A mí me gusta ese uso, es decir, un uso lo que es intermedio, en el cual no todo es hipermedia, pero que a su vez te permite ser flexible porque le devuelves la información al que te consume, pero a su vez te permite descubrirle sobre todo acciones, permisos. Entonces, en ese uso es bastante interesante, ¿vale? Y la granularidad. Esto sí que es divertido. Es qué se considera por servicio, qué se considera por API, o sea, y esto sí que no os puedo dar ni consejos. O sea, esto es cada padre y su madre define una API porque le interesa y define una API llena de servicios. O sea, esto realmente depende del jefe de producto de las APIs o bien de los servicios que tú quieras exponer. Pero no hay un estándar, o sea, nadie os puede decir, oye, pues es que mi API tiene 6 servicios, tiene 8, y ya cuando pase de 10 servicios tengo ya que hacerme 2 APIs. Pero al final una API en el fondo es una unidad funcional, entonces vosotros mismos con vuestro negocio decidiréis cuál es la cantidad de servicios que os interesan, si os interesan más servicios, menos servicios, y si os interesa hacer varias APIs. Y seguimos con la estandarización de lo que se denomina el desarrollo, ¿no? Una vez que ya hemos definido bien lo que son toda la parte de la APIs, normalmente deberíamos de haber utilizado algún lenguaje de definición de APIs. ¿Quiénes de aquí utilizáis lenguajes de definición de APIs? Tenéis que ir más a mis charlas, estaríais todos utilizándolos. ¿Vale? O sea, hay lenguajes que son súper potentes, o sea, yo soy muy pro, nunca digo cuál, es decir, hay gente que le gusta más Swagger, hay gente que le gusta más Ramel, hay gente que le gusta más Blueprint, yo no me meto, ahí cada uno que utilice el que quiera, pero es cierto que el poder definir una API con metalenguajes, o sea, con lenguajes de definición de APIs,
es espectacular. O sea, es algo que te cambia todo el concepto. Yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero yo he definido APIs grandes, o sea, ya no APIs chiquititas, cuando todavía no estaban los lenguajes de definición, y eran documentos de 200 hojas. Imaginaros la documentación, solamente el mantenimiento, etcétera. De hecho, alguno aquí seguramente haya consumido o haya utilizado alguna de mis APIs. Imaginaros lo que es un documento de 200 hojas, ¿vale? Inactualizable, quién tiene la versión, dónde está. Sin embargo, si hubiera existido, de hecho, luego lo pasamos a Ramel, entonces ya sabías que era la última versión, ya sabías que estaba actualizado y al menos estaba todo centralizado, ¿no? Y era bastante más consumible que un documento Word de toda la vida, ¿vale? ¿Qué utilizamos? O sea, ¿utilizamos frameworks? Pues ahí es lo que digo, es cada arquitecto pues lo definirá. Habrá APIs muy sencillas que a lo mejor no le interesa hacer un framework para que no sea pesado. Al final el negocio es el que te va a definir si necesitas un framework, si lo puedes utilizar o si no. Pero nadie os puede decir, oye, utilizar siempre Spring porque es lo mejor. Eso no, o Node.js, o sea, yo tampoco soy... La cuestión es que cuando necesitéis una API pues, muy ligera, o a lo mejor que lo más importante sea la velocidad, seguramente pues, iréis a framework mínimos o sin framework, porque lo que queréis es velocidad. Y luego, si a lo mejor queréis API grandes o vais a estar grandes equipos, pues seguramente tiréis de frameworks, precisamente porque es lo más conocido y al final es más fácil encontrar gente. Pero son gustos, ahí nadie os puede decir nada, ¿vale? ¿Qué utilizamos? Restify, Express, pues igual, o sea, seguimos por el mismo camino de que cada uno pues, puede utilizar, ¿no? Y hay una parte muy importante que a veces se le olvida a la gente y es los SDKs. Diseñáis, ¿no? Y de hecho muchas veces el no consumo de una API viene precisamente por esto, ¿no? Es decir, en una API muy sencilla no hace falta un SDK, pero normalmente defines una API porque tu API hace cosas y normalmente suelen ser o bien complicadas o tener bastante información. Entonces, tirar directamente de la API para un programador avanzado está muy bien, pero si tú quieres que sea de uso masivo, es muy recomendable utilizar SDKs, ¿vale? Y proporcionarlo sobre todo a los que te van a consumir. Si van a consumir iOS, Android, pues una SDK en iOS y otro en Android. Si te van a consumir en JavaScript, pues en JavaScript, pero sí es muy aconsejable porque vais a facilitar bastante a vuestros desarrolladores. Y luego, otro debate muy divertido es generación automática de código. Con los nuevos lenguajes de definición, con Ramel y Swagger, en casi todo, .NET, en Java, en PHP, tenéis generadores automáticos, ¿vale? Y casi sin hacer nada, podéis tener medio la API funcionando. Yo ahí, como siempre, decir, si es algo muy sencillo, atreveros. Si no es algo muy sencillo, al final os casáis mucho con un automatizador. Lo que habíamos hablado, es decir, Ramel, Swagger, y sobre todo, cuando vayáis buscando un lenguaje de definición, buscar documentación. Es decir, cómo genero la documentación de la API. No solamente la defino antes de utilizarlo, sino que además estas herramientas son súper potentes y os dan la posibilidad de generar o bien una página web o bien un doc ya listo para ser consumido. Y entonces ir buscando esa parte, decir, oye, dámelo, lo defino, pero aparte voy a colgar la documentación para que siempre esté actualizado. ¿Dónde se deja la documentación? A ver, alguien que por aquí producía por ese sector, que desarrolla APIs, ¿dónde dejas la documentación? No, pero ¿dónde la cuelgas? Es decir, yo dentro de mi organización quiero que consuman mi API, ¿dónde la dejas? Correcto. Si tenéis un API Manager es muy sencilla la pregunta, ¿no? ¿No? Porque normalmente todas las API Managers tienen... Pero ¿y si no tenéis un API Manager? Eso se te complica. Pero ya tienes que hacer una reflexión previa, ¿no? De dónde lo dejo y sobre todo, si lo hago al principio, todos sabrán que ese portal existe y todas las APIs están colgadas. Si no lo has hecho al principio, al final pues, volveremos a tener un documento Word, pero esta vez es un documento Ramel o Swagger dentro de un Dropbox, dentro de un Drive o lo que sea, ¿no? Y luego, una de las cosas que, sobre todo en producción, nos interesa mucho, ¿vale? Es la monitorización. Es decir, no hacéis unas APIs y las dejáis ahí abandonadas, ¿no? Yo hago una API y lo que quiero saber es quién la usa, cuándo la usan, cuándo se cae.
Es que nadie te va a avisar. Esto no es una página web tan fácil de... O sea, cuando vuestra API se cae, o sea, le estáis perjudicando, y como tengáis muchos clientes, le estáis perjudicando a muchos clientes, que al final son muchos usuarios finales. Entonces, la capacidad de tener herramientas que te den monitorización, lo que te va a dar es un buen servicio a quien te está consumiendo. Entonces, te interesa ver qué recursos se utilizan, cuáles no se utilizan, qué desarrolladores se utilizan. Netflix, que fue una de las empresas más famosas que primero abrió su API, ¿vale? Y era súper famosa porque lo abrió a todos los developers, ¿vale? También fue muy famosa porque la cerró, o como ha hecho LinkedIn. O sea, sí, estoy segurísimo, ¿vale? No es que tenga amigos en Netflix, pero es porque la estaban monitorizando y se dieron cuenta que tener abierta la API para miles de desarrolladores, que al final no les generan negocio, no les llevaba a ningún lado. Dijeron, a ver, si al final los que me generan negocio son 5 de mis clientes, ¿por qué voy a tenerlo abierto a un sistema de desarrolladores que al final tienes que tener soporte, tienes que tener gente detrás que esté preocupada funcionando? Porque si no, no te sirve de nada, ¿no? Y esto es todo gracias a la parte de monitorización y alertas, ¿vale? Y luego ya cuando nos vamos a la parte de testing es más divertido. ¿Quiénes de aquí testeáis que todos los códigos que habéis definido dentro de vuestra API los están devolviendo correctamente? Te voy a fichar, ¿eh? ¿Cómo pasas el currículum, eh? Pero normalmente, entre que es complicado y es muy, muy jodido. Porque el testing de una API no es tan bonito como me pongo a dar botones. Es que tienes que ir por cada caso de error viendo que te devuelve el código de error. Y esto muchas veces no se hace. Y cuando no se hace, nos pasa que hay aplicaciones que en el caso general funcionan bien porque es lo que han probado, pero en cuanto hay un caso un poco más especial, fallan. Pero el problema de una API es que no fallas tú. Y el usuario final es capaz de moverse por la página o hacer algún trapicheo. Es que le estás perjudicando a todos tus usuarios. Cuando Google Maps, que falla, y todos sabemos que falla de vez en cuando, falla, a lo mejor deja a todos los Android, aunque sean minutos, 30 minutos, una hora, sin Google Maps. Nadie puede decirle nada. Al final ha fallado, la API está fallando y no hay forma de... Entonces, en esa parte es muy, muy importante unos buenos tests, una buena automatización. Incluso si podéis tener tests automatizados que cada vez que subáis a preproducción os revaliden y os hagan unas pruebas integradas, mejor. Que os validen todos los códigos de error, mejor. ¿Vale? Porque al final vosotros no estáis con el usuario final, estáis con otros desarrolladores que os están consumiendo, ¿vale? Y esto es una de las partes que más me gusta, ¿no? De hecho, he dado varias charlas, de hecho, hasta en el ESIC estuve un día dándole a no tecnológicos una charla de nuevos modelos de negocio dentro de las APIs. ¿Por qué? Porque las APIs se están convirtiendo no en algo tecnológico, sino que ahora mismo se están convirtiendo en negocio. En negocio porque todo el mundo se está dando cuenta que ahora recogemos muchísima información, por ejemplo, y que esa información tiene valor, ¿no? Una de las cosas de las charlas, en esa no la di yo, sino que la recibí, que me parecía muy interesante, es que el idealista, cuando te contaba que ellos, su negocio principal, ¿cuál es? Compraventa, ¿no? O alquileres. Pero, sin embargo, ellos tienen un valor que no tiene nadie, y es que saben el precio real, no el que te diga un técnico de esto vale 20 euros el metro. Ellos tienen en tiempo real el precio de las casas, y que esa información era casi tan valiosa como su modelo principal. Y decidieron abrir una API y dentro de esa API pues, exponerla a terceros y monetizarlo, ¿no? Os puedo dar más ejemplos, es decir, BVA Data, que por aquí es compañeros míos, si no me equivoco, lo que ha hecho también es todos los agregados de cuentas, evidentemente es todo confidencial y todo bien hecho para que no se sienta y esté el usuario final protegido, pero lo que hace es darte información de lo que son las transacciones que hay en tu zona. Joder, eso es un valor increíble. Es decir, yo soy capaz de ver si al final yo tengo que poner un negocio, si esa zona es buena. Antes no éramos capaces. Antes te preguntabas a alguien que era el experto y el experto te decía que era buena, pues te fiabas. Ahora, gracias a estos sistemas, tienes esa información y los datos tienen información. Y por lo tanto, como esos datos son valiosos, eso genera por sí mismo negocio. Cuando nos vamos a monetizar una API, lo que primero que tenemos que preguntar es ¿cómo cobro? Es decir, al final, si yo quiero cobrar, o sea, monetizar es cobrar, ¿vale? ¿Cómo hago billing, no? Y para eso sí que tendréis
O bien, si es un B2B en el cual es un acuerdo y puedes monitorizarlo y cobrarle por llamada, perfecto, pero normalmente ahí sí que iréis a modelos de negocio y a uso de API Managers, que normalmente te vienen o tickets o te viene monetización por llamada. O sea, ahí sí que necesitaréis alguna herramienta, ¿vale? Y luego, lo que os decía es, si el valor está, ¿qué cobro? Cobro peticiones, cobro los servicios, determinados servicios. Es decir, a lo mejor hay un servicio que tiene valor y otro no. A lo mejor registrar un dato no tiene, pero consultar información sí lo tiene. Entonces tendréis que ver que dentro de vuestra API, a lo mejor no vais a cobrar solo por la API, sino que dentro de la API habrá servicios que te interesa cobrar y habrá otros servicios que no solamente no te interesa cobrar, sino a lo mejor te interesa potenciar, ¿vale? Y aparte de eso, lo que os decía, datos. Cuando necesitas recoger datos agregados y te pueden devolver en 1000, el valor está en el dato. Entonces, a lo mejor tienes que cobrar por cache de datos. Pero siempre hay que hacer esa reflexión de cuánto vale y qué precio le ponéis, ¿no? Que de hecho lo complicado es eso. Y lo que habíamos dicho antes, que me parecía muy interesante, es ¿qué pasa? Porque el paradigma está cambiando. No solamente vamos a pagar a terceros para que consuman nuestras API, no solamente voy a pagar por consumir una API, sino que cada vez más habrá modelos de negocio en el cual a un developer nos van a pagar por consumir APIs. Y luego, el tema de los entornos también genera bastante controversia. ¿Qué entornos tienes dentro de tu...? ¿Tienes producción, preproducción y sandbox? ¿O no? Ahí seguro que hay un debate, fijo. Eso me gusta. ¿Y por qué lo dejaste de utilizar? Por motivos no técnicos. Puede ser por también dinero. Claro, pero es un motivo para mí igual que otro motivo y me parece súper importante. Todos los entornos, si además los hacéis bien, tienen que ser réplica de producción. Eso es un coste alto. Es decir, ¿vuestra empresa se puede permitir tener 4 o 3 entornos? Pues no lo sé. Puede ser que no. Eso no es que sea malo. Evidentemente la teoría te dice tienes que tener sandbox, producción, preproducción y dependiendo de qué entornos, a lo mejor en integración, ¿vale? Pero eso es una teoría. La práctica es que dentro de tu organización pues podrás tener uno, a lo mejor tienes producción, a lo mejor tienes producción y preproducción, a lo mejor tienes sandbox y lo tendréis que definir y decir, oye, pues ¿me lo puedo permitir o no? ¿Tiene sentido tenerlo? Pues puede ser que sí, o incluso a veces no tiene ni sentido, ¿eh? Funcional, no solamente económico. Y luego la parte de metodología, evidentemente siempre os aconsejo utilizar y ir cada vez puliendo las metodologías, ¿no? Yo cuando empecé hace 2 años a promulgar esto, al final siempre venía el desarrollador, definía su API, a su rollo, pum, pum, y pasaba, ¿no? Cada vez más, y todos los proyectos, por ejemplo, que hemos llevado dentro de Cloud API, todos los hacemos igual, es decir, nosotros cogemos el conjunto de APIs. Las APIs las definimos dentro de nuestro RAML. Lo que es el desarrollador, ¿vale? El desarrollador front ya tiene un mock para consumirlo. Y entonces empiezas los desarrollos en paralelo. Primero, en tiempos es mucho mejor porque vamos en paralelo. Lo segundo, me obliga a mí a definirla, la API, que es una de las veces que no hacías esa reflexión previa, ¿no? Y si no hacías reflexión previa, la API iba mutando y cambiando cada X tiempo, ¿no? Esto es como las filosofías de los test unitarios. Muchas veces es bueno hacer un test unitario antes de hacer el desarrollo, no solamente porque sea bueno tener test, es porque ya analizas previamente, no empiezas a desarrollar como un loco y ya tienes todo estructurado cuando vas a empezar a desarrollar. Pues esto es exactamente igual. Si tú lo haces de esa forma, vas a tener tu documento, tu API lo vas a tener bien definida y el desarrollador front puede trabajar en ese momento y no tiene que esperar a que tú termines. Ni empezás ahí, pues ahora te lo envío, ahora este dato. Entonces, toda la reflexión la hacéis antes, os ponéis de acuerdo y cada uno empieza a producir, ¿no? Eso va un poco por el rollo que a mí me gusta mucho de que vamos a producir todos como cadena, ¿no? Es decir, tú haces esto o esto y a producir. No empezar, oye, este dato me gusta, este no me gusta. Llegas a un acuerdo desde el principio, luego, esto no es un 100%, ¿cambiará? Sí, seguro, pero yo os puedo asegurar que cambia muy poquito. Comparado con las metodologías anteriores no tiene nada que ver, ¿vale? Y de hecho lo que os digo es, se define y yo a partir de esa definición hago un fake. Con ese fake ya es como si tuviera un servidor fake, evidentemente no tiene lógica, pero ya tengo los datos, puedo consumir los JSON, los desarrolladores front pueden mostrar cosas
y ya más o menos, que eso es lo que muchas veces necesitan, no es tanto la lógica como el poder enseñar al usuario final un poco la capa de presentación para que le puedan prevalidar. Pues sabéis que vale, que a lo mejor tiene un diseño, pero a veces es complicado. Entonces, oye, pues yo cuanto antes tenga datos, antes lo valido con el usuario, cuanto antes lo valide con el usuario, más fideligno va a ser. Y luego la metodología sigue como todas las metodologías: testing, validación, implementación. Y hay una cosa que se os olvida, que estaría muy bien que definierais desde el principio, que es la obsolescencia. Las APIs, como vuestras aplicaciones, debe estar claro a todos vuestros clientes cuándo la vais a deprecar, porque os ahorraréis mucho dinero luego de mantenimientos paralelos. Es decir, si vosotros empezáis a tener una versión, otra versión, otra versión, si no lo tenéis claro, desde el principio, vais a tener un problema, porque al final vais a acabar teniendo 10 versiones y nunca os vais a poder desligar porque al cliente no le has dicho, oye, que tienes 2 años, yo cada 2 años rompo y te mantengo esta API 2 años, ¿vale? Eso me parece que es interesante, sobre todo definirlo al principio, ¿vale? ¿Qué es un Developer Center? ¿Quién de aquí sabe lo que es un Developer Center? Todos no a la vez, por favor. ¿Alguien? Bueno. Un Developer Center al final es una aplicación donde los desarrolladores vamos a consumir las APIs, ¿no? Y donde encontramos nuevamente lo que es la documentación de la API y normalmente tenemos también las credenciales de consumo. Es decir, yo me puedo crear una credencial, normalmente dependiendo de los entornos que tengan los que exponen las APIs, puede ser producción o sandbox, ¿vale? Y a mí me permite tener la documentación, hacer un testing rápido, obtener mis credenciales y todo en la misma plataforma. Ejemplos de Developer Center: Huesos, Apiversity, API Gateway de IBM, Askway. Todos los API todos los API Managers suelen llevar su Developer Center. Precisamente porque, evidentemente, tienes que exponer todo lo que os he dicho, no tendría sentido si al final el developer se encuentra pues, un poco vacío, ¿no? Sin toda esta información. Y luego le das algo más, ¿no? ¿Qué le sueles dar? Ahí le sueles dejar los SDKs, luego si hay payment es por donde suelen pagar o cobrar, ¿vale? Y estadísticas. El mismo desarrollador también le interesa saber cuántas llamadas hace, sobre todo si encima le estás cobrando, ¿vale? Incluso si le estás pagando. Es decir, y eso normalmente se lo sueles dar en lo que es el Developer Center. Y nada más. Creo que voy muy justito, creo que me quedan 2. Si tenéis alguna preguntita. Has hablado de los problemas de que no hay una estandarización de las APIs y esas cosas. Quería saber cuál es tu opinión de utilizar OData para Si queréis lo digo yo. Me he preguntado realmente que, a ver, el problema de que no hay una estandarización, es verdad que Microsoft ha definido OData, hizo ciertas cosas que no me gustan de cómo lo ha definido, pero es cierto que lo define muy bien. De hecho, define los atributos, cómo hay que meterlos, cómo hay que nombrarlos. Hay alguna cosa que no me gusta porque utiliza paréntesis, pero son detallitos. Pero es verdad que al menos ha hecho un esfuerzo, y en esa parte hay que agradecérselo a Microsoft, en intentar hacer un estándar, no por RESTful, sino algo por encima, que te defina nombre de atributos, cómo pagino, cómo no pagino, cómo devuelvo más elementos, si solo devuelvo en raíz. En esa parte no me gusta especialmente, por lo que he dicho, porque utiliza paréntesis y en esa parte de developer friendly es un pelín raro, pero es muy bueno si vosotros vais a definir vuestro propio estándar que lo leáis, porque de verdad que Microsoft lo ha definido muy bien y te define todos los que os he ido comentando. Es verdad que te dice nombre de atributos, etcétera, y te sirve muy muy bien. Y al final, si al final lo vais a implementar en vuestra organización, va a ser parecido a OData, cogeréis alguna cosilla más, pero al menos sí que él ha ido muy transversal y ha ido viéndolo. O sea que me gusta mucho, pero si le quitase los paréntesis me gustaría más. ¿Alguna preguntilla más? Sí, dime. ¿Cuál es alguna recomendación o alguna sugerencia sobre API Managers? Yo he hecho un pequeño estudio así, googleando, Sí. y no me convence ninguno. Y los privativos... Claro, lo que me preocupa es que no te convenzca ninguno, ¿eh? Es decir, porque en general debería ser al revés, te deberían de convencer todos, y dependiendo de la política de pricing, pues al final, a ver, todos tienen que... ¿Y por qué? Te obligas a casarte con WSO2 ahora. WSO2 está totalmente inmaduro. Y los privativos te llevan por el camino para que compres la información. Así, como titular.
A mí, si te digo la verdad, o sea, a ver, yo conozco a PG, conozco a Piversity porque estuve en el BBVA bastante tiempo, conozco Huesos, de hecho yo he implantado Huesos con Cloud API, conozco también Ashway, ¿vale? Y conozco también a API Gateway. En general todos me gustan, sobre todo si eres capaz de abstraerte de él. Es decir, al final para ti tiene que ser una pieza, ¿vale? Que tiene que estar delante tuya, pero en general no tienes que tener casi comunicación. Cuando empieces a hacer desarrollos, como tú dices, si yo tengo que empezar a hacer desarrollos, ahí siempre se os va a complicar. ¿Por qué? Por lo que tú dices, porque al final te casas con alguien y entonces ahí sí que estás para toda tu vida. O sea, como empieces a hacer desarrollos dentro del API Manager e incrementarlo, eso os digo yo que no vais de ello. Y los precios que son, pues hombre, son precios altos que tienen su valor y me parece que están bien, pero que a su vez te casas demasiado con precios altos. Pero bueno, ahí sería el caso. Si me dices, luego si quieres, dime el proyecto y si puedo aconsejarte alguno, te lo aconsejo. Vale. Pero en general es lo que te digo, si no te casas con ellos es bueno. Si te casas mucho con ellos, pues hombre, tienes que tener cuidado. O tienes mucho dinero y no te importa, o es complicadillo, ¿vale? ¿Más preguntillas? Sí. Antes de que me echen, pues si acaso me echan, luego en el stand que hemos puesto en Cloud API hay una serie de preguntas precisamente de la charla. Entonces tengo que hablar 2 segundillos de PSD2 porque si no, no me lo vais a saber, ¿vale? ¿Alguien conoce PSD2? Muy bien, muy bien. Al final, se han dado cuenta, a ver, los bancos antes eran muy transversales, o sea, eran muy verticales, y entonces hay una normativa que a finales de año les obliga, bueno, la unidad temporal es un poco discutible, pero sí que les obliga, como dijéramos, a exponer parte de su negocio en formato de APIs. Eso, para los que estáis aquí y si os interesan las APIs, es negocio, no nos equivoquemos. O sea, es bastante, a mí me parece bastante interesante para los que nos dedicamos a este mundo. Y luego es sinónimo de la filosofía que va, ¿no? Es decir, que un banco empiece a pensar, oye, a lo mejor el valor no está tanto en darte un front y en que me des la cuentecilla. Si el valor a lo mejor es que sea hace una transferencia bien, que sea hacerte un saldo bien, que sea hacerte un crédito, ¿no? Y en esa parte me parece muy interesante, porque la filosofía ya está cambiando. Ya no es lo mismo de, oye, yo vente a mi oficina y mi valor está en retenerte, sino dice, no, yo que sé hacer bien. Yo sé hacer bien mi negocio que es transferencias o hacer tarjetas. Joder, pues si lo pongo en formato de API y unos terceros, que podéis ser cualquiera de vosotros, tiene una idea mejor, ¿vale? Es un poco el Open Innovation, le abre todo el mundo. Es decir, seguramente tener 1 millón de personas pensando es mejor que tener 3 jefes de producto. Y es un poco la filosofía moderna en el cual la directiva es de PSD2 en banca lo está girando y me parece muy, muy interesante al menos como concepto. Y luego otra preguntilla, ya termino que me van a echar. ¿Sabéis lo que es un hackathon? Eso lo tenéis que decir vosotros. Concurso a programar. Correcto. No tiene por qué ser concurso, pero sí. Es como una especie de evento donde todos los desarrolladores nos juntamos con el fin de sacar un mini producto viable, una chorradilla, y normalmente siempre hay una remuneración. No sé si me queda más tiempo. Una última pregunta, si acaso, para alguien Sí. del público. Alguien que no haya hablado, que si no... Perdóname, Luego... Gracias. Pues bueno, la verdad es que a la hora del testing, o sea, tú aquí eliges un API Manager y bueno, a la hora del testing nosotros lo que estamos utilizando pues es llamas pues llamas directamente desde un cliente, tú te haces tu propio cliente, llamas API, pero me parece un poco... A mí eso no me gusta nada. Es primitivo, Es decir, nos está volviendo locos. Aparte de que es primitivo, normalmente, a ver cómo lo explico, lo que normalmente es muy bueno dentro de las APIs es intentar quitar, o sea, si la API la has hecho en Java, ¿vale? Tus pruebas de integración serán las que tú quieras, pero intentar irte fuera de incluso de Java, es decir, hacer pruebas, pues yo que sé, SOAP UI, me da igual, o sea, no vendo herramientas, pero es muy bueno salirte de ella. ¿Por qué? Por lo que tú dices, porque al final tiendes a desarrollar cosas que ya tienes y al final las pruebas no son tan buenas como a ti te gustaría. Entonces, ahí sí que aconsejo normalmente... De lo que has desarrollado. Sí, hacer un break y decir, no, o sea, voy a romper y si SOAP UI, con cualquier tecnología, incluso ahora con Postman... ¿Alguna me podrías decir? ¿Alguna herramienta de testeo que les puedes utilizar un manager de estos? Pues normalmente utilizamos 2. Postman, que ahora ya ha mejorado y ya tiene su parte de testing, que antes no lo tenía, que simplemente era testing manual, y SOAP UI me gusta mucho para esa parte, de automatización. ¿Te gusta más SOAP UI? ¿Él? ¿Para REST te gusta más SOAP UI? Sí, me gusta un poco más, porque al Más final, que Postman. a partir de RAML me genera, o sea, hay herramientas que me generan todo lo que es el esqueleto de llamadas,
y a partir de ahí yo solo juego con, si cambio un atributo, cambio otro. Y cuando antes has dicho que pones los SDKs y que desarrollas una API sin código, ¿esto cómo? Si utilizas Ramel, por ejemplo, o Swagger, me da igual, o sea, tú vas a ramel.org y hay proyectos que directamente lo definen. Te hace todo el esqueleto y te hace las devoluciones fake. Entonces ya tienes la API todo montada y lo único que tienes que implementar es la lógica de negocio. Creo que me he quedado, ¿no? Sí, ya Sí. no queda tiempo para más. Así que muchas gracias, Marco. Gracias a vosotros.